Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos de nueva cuenta, Señor. Un día más, Señor, aquí delante de ti, Señor, en tu presencia, Padre, para poder ser ministrados, Señor, para poder aprender de ti, Señor, poder ir menguando, Señor, a nuestra carne, Señor, y que tu Espíritu se vivifique en nuestras vidas, Señor, a través de Cristo, Señor, que es nuestra esperanza de gloria, Padre. Así que en esta mañana queremos que tú hagas la obra en nosotros, Padre, que tú desciendas, Señor, como acabamos de cantar, Señor, en medio de la alabanza, Padre, y que pueda fluir, Señor, tu Espíritu, Padre, para la enseñanza, Señor, para la que tú tienes hablado, predestinado, Señor, que acontezca, Señor, en este día, Padre. Así que te pedimos que prepare nuestros corazones, Señor, y que con toda humildad, Señor, y mansedumbre, Señor, nosotros podamos estar delante de ti, Señor, escuchando, Señor, la administración que tienes en esta mañana, Padre. Unge los labios del predicador, Señor, y que sea de bendición, Señor. Así que te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días de antemano. Yo creo que una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta es el favor de Dios hacia nuestras vidas. Independientemente de la situación en las cuales estemos hoy en día, creo que independientemente del tiempo que tengamos buscando de Dios, creo que tenemos que darnos cuenta cuán grande es el favor de Dios. Cómo día con día Él nos va transformando, cómo día con día Él nos va enseñando, nos va instruyendo. Aunque muchas veces a nosotros en nuestra naturaleza humana nos parezca difícil, pero podemos ver cómo la misericordia de Dios siempre está latente día con día. Una de las cosas que habla la Biblia dice que día con día Dios va a renovar su misericordia. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esa oportunidad de estar delante de su presencia, cuando llegamos a la iglesia, en los diferentes cultos que se van dando durante la semana, cuando nosotros tenemos ese tiempo en la casa para pasar tiempo con Dios en su lectura, para pasar tiempo en oración con Dios, cuando nosotros estamos yendo en el camión y tenemos la oportunidad de estar meditando sobre el devocional que leímos en la mañana, cuando estamos en el trabajo, y cada momento ir tomando en cuenta a Dios. Yo creo que es una de las cosas que Dios nos da como regalo para nosotros. Porque si tú te pones a pensar o a meditar más bien en la vida que tú estás llevando hoy por hoy, con la vida que está llevando la gente de allá afuera, realmente hoy por hoy hay diferencia, pero porque Cristo, que es la esperanza de gloria, está en nosotros y nos va enseñando y nos va instruyendo. Pero si nosotros meditamos un poquito y echamos nuestra memoria para atrás, antes que nosotros conozcamos de Cristo, ¿quiénes éramos nosotros? Igual o peor. De hecho, yo considero que si nosotros estamos acá, es porque tal vez nosotros fuimos los peores en medio de la gente que nos estaba rodeando. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Entonces, si tú te das cuenta de las cosas que han acontecido en tu vida, te vas a dar cuenta que todo es un milagro. Aunque muchas veces nosotros estemos batallando, estemos peleando con nuestra carne, con nuestros gustos, pero tal vez es un proceso que se tiene que cumplir. Y que eso, mientras nosotros más nos sometamos con toda humildad a lo que Dios quiere, todo eso va a ir fluyendo tarde o temprano. Y no es porque Dios no lo pueda hacer en un abrir y un cerrar de ojos, porque Él tiene el poder para eso, para más. Pero realmente muchas veces nuestro corazón está duro, que tal vez Dios prefiere trabajar en él para ir limpiando, purificando, para que nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, pueda morar y ahí se puedan manifestar las grandes maravillas de Dios. Entonces, hoy que celebramos el Día del Padre, realmente yo creo que es uno de los temas de suma importancia dentro de las Escrituras, dentro del concepto de lo que Dios quiere para la vida cristiana y para la vida en general, ¿no? Nosotros a través de la Biblia podemos encontrar cómo Dios quiere que la familia sea restaurada, que la familia sea bendecida, que la familia persevere en las cosas de Dios. Entonces, una de las grandes batallas que nosotros tenemos como cristianos y como humanidad es que
el diablo, que está en una pelea casada con las cosas de Dios, lo primero que quiere destruir, ¿qué es? La familia. Y yo creo y considero que a los primeros que está votando el diablo, ¿a quién es? A los papás. Como una de las cosas que habla la Biblia, y específicamente cuando habla acerca del hombre, que él viene funcionando como la cabeza de la familia, de la casa, y a su vez hay un desglose, Dios Padre, Dios Hijo, Dios en todo su aspecto, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el hombre, la familia, la esposa y los hijos. Y así se va desarrollando la iglesia de Cristo. Primero tu primera iglesia, que es tu casa, se conforma de acuerdo a lo que Dios quiere, la empiezas a desarrollar a través del Espíritu de Dios y posteriormente empieza a ser de bendición en la iglesia. Pero si tú te das cuenta, y porque nosotros estuvimos allá en su momento, y muchas veces tal vez hasta el día de hoy batallemos, te das cuenta cómo muchas veces el enemigo quiere hacer caer al papá, porque el cuerpo sin cabeza, ¿qué es? Realmente no es nada. Si tú te das cuenta, aún en las televisiones, en cualquier tipo de programa de televisión, cuando tú ves a una persona enferma de la cabeza, el cuerpo queda prácticamente inmóvil. Puede estar pensando, pero si no funciona dándole las órdenes a todo el cuerpo, pues no. Nada más no mueves. Entonces todo lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo tiene ese mandato ¿de qué? Del cerebro hacia el cuerpo. Entonces imagínate en lo espiritual que eso igual se lleva a cabo. Que muchas veces nosotros en el llamado de hombres como padres tenemos que ser las personas que estén ministrando en nuestra casa, en lo espiritual, en lo material, en todo lo que se requiere para que nosotros nos empecemos a levantar como esos padres que están velando por nuestra familia, pero que se asemeje cada vez a la familia de Cristo. Entonces, fíjate, hay una de las cosas que a mí me sorprende y eso es bien real. Muchas veces a mí en lo personal me han dicho, ¿cómo se parece Isaac a usted? Y yo digo, pues está bien, está guapo y todo, ¿no? Pero no, eso es un poquito de broma. No, pero siempre me dicen, ¿cómo se parece Isaac a usted? Y muchas veces cuando nosotros estamos en la comida, cuando comemos, a mí me gusta pues comer un poquito. Entonces cuando hago mi bocado en la comida, muchas veces abro mi boca y mi bocado es grande. Abro mi boca y hago así. Y hasta como que tiemblo, ¿no? Y me lo hacen saber. Y una de mis hijas, la mediana, Suri, me dice, oye papá, estás abriendo tu boca y le haces así. Y Gaby se mira, si tú lo haces igual. Y después come Gaby y hace lo mismo. Entonces, muchas veces cuando nosotros somos papás y tenemos tenemos los hijos para poder enseñarles, por lo natural muchas veces en lo físico se empiezan a parecer a ti. Muchas veces en las cosas que tú haces se empiezan a parecer a ti. Entonces a mí muchas veces me han dicho del más grande, ¿cómo se parece Isaac a usted? Entonces yo decía, sí, está bien. Entonces cuando he tenido la oportunidad de tener bastante tiempo con él, cuando le llevamos a la librería, me sorprende realmente la manera en cual se parece a mí. Porque no es simplemente en el físico, sino también en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de hacer. Entonces ahí en la librería nosotros tenemos unas vitrinas. Y a mí cuando me pica en la espalda me pongo un poquito para acá y me empiezo a rascar. Y cuando va y saca, ya nomás lo estoy observando, se para casi en la misma vitrina, se gira y se empieza a rascar. Entonces yo digo, no, qué sorprendente, ¿no? Porque sí sabes que por lógica se tiene que parecer, pero a esa magnitud, y muchas veces hasta las cosas, con las personas que relajeas y todo, las mismas palabras muchas veces usas. Entonces como que viene siendo una tendencia natural en cuanto al parecido del padre con el hijo. Entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia, lógicamente que todo eso empieza a cambiar para bien nuestro, de nuestros hijos y de nuestra familia. Porque una de las cosas que prácticamente nos has enseñado desde que llegamos acá, que el significado de padre es ser ejemplo hacia tus hijos. Entonces lo que tú les enseñes es lo que van a aprender. Cuando nosotros funcionamos como cabeza dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa, entonces todo lo que nosotros hagamos es lo que vamos a estar mostrando a las personas que están dependiendo o que nosotros estamos enseñando, que en este caso es nuestros hijos y nuestras esposas, ¿no? Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 5, versículo 48.
Mateo capítulo 5. Versículo 48. ¿Estamos allá? Ok. Dice, Mateo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, una de las cosas que nosotros estamos buscando es la perfección de todo lo mal que nosotros habíamos hecho, tanto como padres, como hijos, como personas, como mujeres. Entonces, cuando nosotros llegamos acá y empezamos a escuchar todas estas maravillas de Dios, por lo consiguiente, nos tienen que sorprender. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a la iglesia, cuando me invitó el pastor Armando con su esposa, y nosotros nos sentamos en las sillas donde están sentados ahorita, a mí me empezó a sorprender todo lo que estaba compartiendo, porque venía como anillo al dedo, como si le hubieran contado mi vida al pastor, y él estuviera detallando cada una de las cosas. Lógicamente que en su momento, no teniendo nada de conocimiento, yo aseguraba que le habían contado mi vida. Me fui, regresamos el próximo domingo, pero en esos primeros inicios, cuando llegábamos a la iglesia, pues lógicamente todo lo que estaban diciendo, cada vez, hasta parecía que la prédica estaba dedicada a mí, porque hasta la mirada pensaba que a mí me estaba viendo. No sé si les ha pasado eso. Hasta decía algo y trataba yo de esconderme en la cabeza del que está enfrente. Pero porque realmente Dios nos conoce, y cuando Dios nos empieza a hablar, nos empieza a ministrar, lógicamente que cuando Dios habla, siempre te va a mostrar las cosas malas que has hecho, las cosas que has dejado de hacer, para tener esa relación o esa relación que Dios había querido que nosotros tengamos desde el principio en el huerto. De tener esa relación íntima con Dios, que comiéramos del árbol de la vida, para que nosotros tengamos como vida pues por la eternidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos cuando llegamos es eso, y eso nos tiene que estar sorprendiendo, y empezamos a apuntar. Posteriormente, tu vida empieza a cambiar cuando eso empieza a caer no tan solo en tu mente, sino en tu corazón, y empezamos a asistir a la iglesia. Entonces, cuando nosotros más tratamos de hacer las cosas para Dios, lógicamente que tu vida cambia, empieza a ser completamente diferente. Entonces, va pasando el tiempo, y lo que nosotros empezamos a tener y obtener acá es esa madurez o esa perfección que nos está hablando ahorita esta escritura. Ser perfectos como ¿quién? Como Dios. Porque antes que nosotros fuéramos cristianos, teníamos religión, habíamos escuchado de Dios, pero lo que menos queríamos era parecernos a Dios. Entonces, ahora que nosotros escuchamos hablar a Dios, vemos a los hombres de Dios, entonces, ¿qué tiene que acontecer en nuestra vida? Que cada vez nos parezcamos más ¿a quién? A Dios. Lógicamente que a raíz de lo que nosotros hemos estado compartiendo, o Dios nos ha estado ministrando, que tiene que ser Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ahí nosotros podemos entender que la única forma de asemejarnos a Dios es a través de ¿quién? De Cristo, y por lógica del Espíritu Santo de Dios, que es la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, la única forma de que nosotros podemos alcanzar esa madurez es menguando a nuestra carne y permitiéndole a Cristo que se glorifique en nuestra vida, dándole el control de nuestra propia vida. En lo personal, y está mi papá hoy acá presente, que es Día del Padre, vino, no lo invité, la próxima te invito más, pero me da muchísimo gusto que está acá. Entonces fue realmente una sorpresa. Entonces, una de las cosas que realmente he aprendido en este trayecto es que, a pesar de que muchas veces nosotros como papás queremos hacer las cosas correctamente para nuestros hijos, en verdad en nuestra naturaleza nosotros somos imperfectos. Y por más amor que nosotros sintamos hacia nuestros hijos, hay veces que muchas veces cometemos errores por la falta de disciplina, por la falta de entendimiento, por la falta de recursos, independientemente del recurso que sea. Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, es cuando empieza a fluir lo que Dios quiere para la vida nuestra y para la vida de las personas que están a nuestra enseñanza, como son nuestros hijos y nuestra esposa. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? A que realmente entendamos
el privilegio que estamos teniendo nosotros como cristianos de poder estar acá sentados esta mañana o estar en tu casa abriendo la Biblia y que te pueda ministrar Dios para tu propia vida. Una de mis grandes, y no soy el gran padre con mis hijos, yo tengo muchísimos problemas con mis hijos, muchas veces me cuesta trabajo disciplinarlos, a veces no me cuesta mucho trabajo y me paso en golpearlos, bueno, muchas cosas que pueden acontecer, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, que cuando nosotros venimos acá y empezamos a entender que si no es Dios en nosotros el que nos puede hacernos mejores personas, mejores padres, mejores mujeres, mejores hijos, no es Dios en nuestra vida, nadie más lo va a poder hacer, por más que se esfuerce. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero no podemos ser los mejores padres. Podemos tener posesiones, no lo sé, podemos hacer muchísimas cosas, pero realmente el único que nos puede dar la paternidad es Cristo en nosotros. Entonces, una de las cosas que yo siempre tengo que tener en cuenta como papá, y yo creo que ustedes también, y tiene que ser un clamor de a diario, es que a diario nosotros aprendamos de Dios. Porque aun cuando nosotros estamos a la hora de disciplinar, de corregir o de enseñar a nuestros hijos, dígame si no es cierto, qué difícil es para nosotros. Mis hijas están creciendo, y en específico Gaby. Entonces Gaby muchas veces hace cosas que son incorrectas en cuanto a lo que se le tiene que enseñar, y tengo que disciplinarla, tengo que pegarla, pero solo se vira y me da una sonrisa y me desarma por completo. Hasta me empiezo a reír, me volteo y me empiezo a reír y como que se me van las ganas de pegarle, ¿no? Y así ha pasado con cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos del verdadero amor de Cristo, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Es que nosotros entendamos realmente cuál es el amor de Cristo, que uno como padre da todo por sus hijos. Muchas veces nosotros hablamos y citamos el versículo, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y lo dio muerte en la cruz. Sufrió y todo eso. Cuando nosotros vemos esa imagen de Cristo o del Hijo de Dios, el unigénito en la cruz del Calvario, tienes que pensar y no tienes que pasarlo por alto, el inmenso dolor que pudo llegar a sentir Dios como Dios Padre. Porque tú imagínate el dolor de ver morir a tu hijo. Hace poquito, hace como 3 días o 4 días, pasó un acontecimiento en la escuela donde asiste mi hijo. Tocan la hora de salida, una niña sale, hay como un cuartito con mallas ciclónicas para que los niños se queden allá y los papás los recojan y se los llevan. Una vez que sale el niño, por lo general no lo dejan entrar, hay 2 personas cuidando. Cuando sale el niño le tienen dicho a la escuela que pues por favor estén allá, porque una vez saliendo de allá, pues ya no se hacen responsables. Eso como para darle la iniciativa al padre de que pues llegue temprano a ver por sus hijos, ¿no? Entonces, sale la niña del salón y por una o por otra razón regresa y se les va a las personas que están cuidando y ella entra al baño. En la escuela de mi hijo pues ahí están divididos los baños, primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, creo que son 3 baños. Entonces la niña acude al baño de primero a segundo, que es el de segundo, pero el intendente, como tiene el conocimiento de que ya salieron los niños, lo que hace va y cierra. Cuando cierra la puerta, por lógica, se queda la niña que había entrado. Cuando llega el papá a buscarla, no la encuentran. ¿Y dónde está mi hija? Acuden y le preguntan a la maestra, pues que la niña salió hace rato. Entonces el papá, desesperado, buscando a la niña, llaman a la policía, empiezan a buscar en toda la escuela, llaman a la policía. El papá, bañado en llanto, porque es lógico, es tu hija, imagínate que se te pierda tu hijo. Entonces, ya para todo eso, pasan por el baño y escuchan que ahí están gritando, abren la puerta y ahí estaba la niña. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Si por lo general muchas veces a nosotros como a este señor le pasa ese tipo de situaciones y se desespera, porque por lógica te vas a desesperar. Entonces, imagínate la decisión que tuvo que tomar Dios al decir, doy mi hijo unigénito para el perdón tuyo, para tu salvación.
Entonces, cuando tú lees eso, tú tienes que dar cuenta cómo Dios, en el inmenso amor que nos tiene a nosotros ahora así como hijos, porque aún dice la Biblia, Cristo es el primogénito de entre muchos de los que creemos. Y de hecho dice que para que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos que ser comprados por la sangre de Cristo y entramos a la adopción de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos ese sacrificio de Cristo y el valor, realmente tenemos que entender cuál es el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Y por lo consiguiente, Él quiere irnos perfeccionando, pero ahora no por lo que nosotros creemos ni por lo que nosotros pensamos, sino a través de Jesucristo, a través de lo que Cristo hizo. De hecho, yo creo que por eso es el gran ejemplo de la venida de Cristo con nosotros en la tierra, para que lo que nosotros no pudimos cumplir en la carne, Él lo hizo y tenerlo como ejemplo. Entonces, uno de los versículos, realmente no se los voy a dar porque pues no estaba dentro del tema, pero una de las cosas que hace referencia a la Biblia es que Cristo o Dios mismo nunca nos va a exigir algo que Él mismo no hizo. Entonces tú vas a encontrar a lo largo de la Biblia cómo Dios, ya sea por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Santo a través de los grandes hombres de Dios, por medio del mismo Jesucristo, van a poner muchos ejemplos de lo que nosotros tendríamos que hacer, no tan solo como creyentes, sino como padres, como mujeres, como hijos. Y uno de los mejores ejemplos de hijo, ¿quién fue? Cristo. No podemos encontrar ningún otro. Porque aún cuando estaba delante de la presencia de su Padre, imagínate la escena, ¿no? Todo agobiado, todo sentido por la crucifixión, le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces muchas veces nosotros como padres empezamos a pelear con nuestros hijos porque no nos hacen caso. Pero yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que aprender nosotros para ser buenos padres, ser unos buenos hijos. ¿Con quién? Con nuestros padres espirituales y con Dios Padre. Entonces, si nosotros estamos en un estado de rebeldía, no tan solo con nuestros padres espirituales, sino con Dios, ¿qué nos podemos esperar que sean nuestros hijos hacia nosotros? Pues es lo mismo. Entonces, para que nosotros podamos ser unos verdaderos padres, lo primero que tenemos que aprender es a ser hijos. Y ahorita lo vamos a leer. Y por lo consiguiente, los muchachos que ahorita están creciendo y el día de mañana van a ser padres, va a ser la misma circunstancia. Si desde ahora que tú tienes el conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida y tiene preparado, no empiezas a ser un buen hijo con tu padre, ¿qué te va a esperar el día de mañana? Porque aún la Biblia dice, de lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Entonces, parece nada y muchas veces a mí me sorprende mucho realmente el amor y la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Porque muchas veces nosotros no estamos envueltos en nuestra necedad, una tras otra, y en su paciencia Él siempre nos guarda, y muchas veces por medio de su disciplina nos enseña para que nosotros enmendemos el camino, y eso siempre lo hace en su amor. Entonces, Él dio, pero también nos va a exigir de parte de nosotros. ¿Y qué va a exigir? Algo que nosotros podamos hacer. Él sabe que nosotros no podemos hacer nada, sino lo único que va a exigir tal vez es que nosotros seamos mansos, humildes y reconociendo quién es Dios y la necesidad que tenemos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para poder ejercer la obra perfecta de Dios. Y cuando hablamos de la perfección, hablamos de la madurez, que es lo que realmente Dios está buscando para nosotros que seamos maduros. Y fíjate, y en el contexto de esta lectura, aquí nosotros vamos a poder encontrar una de las características más grandes que Dios le está demandando a nosotros como cristianos, pero también nos está demandando como padres. Vamos a leer desde el 5, siempre en el 5, pero vamos a regresar desde el 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes,
A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí está, ya oyeron. Al rato voy con ustedes. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y sería bueno que subrayen esto: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y fíjate, y el 5 igual sería bueno que lo subrayes. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir sobre el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y te repite: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, date cuenta acá. Aquí te pone algunos ejemplos, que si una persona viene a ti, te ofende, te roba, o hace cosas que realmente te dañen, tú no tienes que responder mal con mal, sino todo lo contrario. Si él hace cosas malas contra ti, ora por él, bendícelo. ¿Pero por qué te lo está diciendo? Porque Dios quiere que tú, de la misma manera que Él nos ha amado, que no le importó lo que nosotros éramos antes de Cristo, quiere que de esa misma manera, con ese mismo amor, amemos hacia las demás personas. Que nosotros siempre busquemos, tal vez no consentir la maldad de las personas, pero eso no nos implica que realmente nosotros empecemos a velar por las personas que no tienen ese conocimiento, pero que sin embargo pueden llegar de esa misma manera, que nosotros somos hijos de Dios, de esa misma manera ser las demás personas, y por lo consiguiente nosotros mismos. Entonces, fíjate, una de las cosas que tal vez nosotros hemos hecho mal en la humanidad, tal vez también como cristianos, es desvirtuar la palabra amor, el amor del Padre hacia los hijos. Porque muchas veces, aunque nosotros, y bíblicamente dice que un padre en lo natural, si su hijo le pide pan, no le da serviente. Pero cuando nosotros hablamos del amor de Dios, va muchísimo más allá de eso. Porque tristemente, y si tú te pones a analizar un poquito lo que pasa a tu alrededor, en tu colonia, muchas veces en tu casa, como tú mismo, te vas a dar cuenta que muchas veces nosotros como padres somos egoístas con nuestra esposa y lógicamente que nuestros hijos. Muchas veces nosotros queremos interponer nuestra postura de autoridad cuando muchas veces nosotros no nos sometemos a la autoridad impuesta por Dios. Entonces, ahora muchas veces aún el término amor, tú encuentras en películas de amor cosas que son realmente ficticias. Y muchas veces el amor creen que te van a consentir y te van a dar cosas que tú quieres, cuando no es así. Cuando tú encuentras el amor de Dios, vas a encontrar que Dios va a querer dar un amor que va a ser de bendición para tu vida. Va a corregir lo malo, va a corregir lo impuro, va a corregir todo lo que te aleje de Dios. Y aun cuando haya que disciplinar, lo va a hacer. Entonces muchas veces tal parece que nosotros en nuestra ignorancia hacia las cosas de Dios, muchas veces mal consentimos, mal enseñamos, no solo a nuestros hijos, sino ahorita también hasta a las personas que van dependiendo. ¿Por qué? Porque estamos tan mal en la humanidad que cuánta gente no es huérfana en lo natural. Y muchas veces el tío tiene que ver por el sobrino, el abuelo tiene que ver por el nieto. Porque nosotros, aunque nosotros estamos afanados de ser de bendición en lo económico para nuestros hijos,
realmente descuidamos lo más importante, que es la presencia del Padre dentro del hogar. Muchas veces nosotros nos envolvemos en nuestro egoísmo como padres, satisfaciendo nuestra carne con los vicios, con mujeres, con centros nocturnos, sin importarnos lo que nosotros derrochemos allá y sin que nos importe lo que nos va a hacer falta en nuestra casa. Una de las cosas que estaba yo platicando con mi esposa hace unos días, y le decía que pues ha sido un año muy, muy difícil para nosotros en lo personal, pero también ha sido un año de mucha bendición, y tal vez no en lo visible, sino mientras más Dios nos hace menguar a nosotros, es porque tal vez tiene cosas más grandes para nuestras vidas, porque empieza a preparar nuestro corazón. Muchas veces tenemos que menguar a nuestro orgullo, al Leviatán, como estaba compartiendo el pastor, ¿no? Que creo que muchas veces el orgullo y la soberbia es la raíz de cualquier tipo de pecado. Porque la soberbia creemos que nos los merecemos todos. Entonces, cuando somos padres, trabajamos duro que creemos que nos merecemos irnos a un centro nocturno a desestresarnos. Entonces, creo que muchas veces la soberbia es el mal es la raíz de todos los pecados. De hecho, fue una de las cosas cuando se empieza a desglosar el pecado en toda la humanidad, porque por eso fue destituido el diablo del cielo, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, dejarnos de enfocar en lo que nosotros querramos o lo que nosotros pensemos. Y creo que es un tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y esperar qué es lo que Él quiere. Porque es verdad que nosotros llegamos a la iglesia, asistimos, servimos, y así como lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Pero si nosotros podemos ser un poquito sinceros con nosotros, tenemos que darnos cuenta que por muchísimo tiempo nuestro cristianismo lo hemos llevado a nuestras fuerzas. Y aunque somos personas que leemos la Biblia, te vas a dar cuenta que muchas veces los puntos de vista que damos de la Biblia no son ni siquiera de Dios, son nuestros. Porque es lo que nosotros creemos y no es lo que Dios tiene estipulado en su palabra. Es una de las cosas que le digo a mi esposa, cuando tú leas la Biblia, no solo leas el texto, sino el por qué dicen ese texto y el contexto, para que pueda ser enseñada y ministrada. Entonces le digo, creo que toda esa etapa, o nos conectamos con Dios, o nos desconectamos. Pero yo creo que Dios, en su amor, y la Biblia lo dice, que lo que Dios lo ha empezado, lo va a terminar a pesar de nosotros. Entonces tal vez muchas veces tengamos que pasar situaciones muy duras, pero para que nuestras miradas estén ante los ojos de Dios. Entonces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los ojos de Dios, nos vamos a dar cuenta de las personas que están a nuestro alrededor, están haciendo la voluntad de Dios y por lo consiguiente nosotros lo vamos a hacer. De hecho, muchas veces nosotros como cristianos, ahora nuestra paternidad como que se divide, ¿no? Dios Padre, pero también tenemos nuestros padres espirituales y nuestros padres naturales. O sea, como que tenemos tres padres ahorita, ¿no? Pero realmente uno es el que viene por medio del linaje de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, nuestros hijos por lo consiguiente van a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es en la misma línea que se lleva, en la misma línea que se traza. Entonces, una de las grandes batallas que yo tuve en un tiempo que estuve como cristiano, llego a la iglesia cristiana, empiezo a conocer, empiezo a apuntar, mi vida empieza a cambiar, me nace mi hijo, o sea, pura bendición por donde me movía. Yo decía, Dios es tremendo. Posteriormente empiezo a compartir la palabra a quien se me paraba enfrente. En ese tiempo a mí me dan de vacaciones del trabajo donde estaba, salgo, se terminan las vacaciones, nuevamente entro, hay una persona nueva en el trabajo y nos estamos yendo a hacer un trabajo en otra parte, ¿no? Y nos lleva el chofer, me quedo sentado en la parte de medio y el muchacho nuevo. Entonces me dice, oye, llegando tienes que ir, me subo, empezamos a ir en el camino y empieza a platicar el muchacho con el chofer y nomás empiezo a escuchar que están hablando, insultando, hablando de mujeres y la verdad yo me sentía así muy incómodo. Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo puedo yo hacer o permite que yo en medio de toda esta plática pueda compartir de lo que tú estás haciendo?
Entonces Dios me da la oportunidad, empezamos a compartir y me toca a mí. Y empiezo a compartir, les empiezo a hablar y se callaron y me escucharon. Llegamos al lugar donde vamos a trabajar, ya me sentía yo súper bien. Bajamos el material, todo eso, se va el chofer y me dice el muchacho, oye, me dice, todo muy bonito lo que dijiste, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Yo también, me dice, y de nacimiento. Y yo me lo vine a ver y está bien. Entonces, cuando pasó eso y me empecé a dar cuenta de esas cosas y empecé a conocer a personas que eran cristianas y cuando yo no era cristiano no eran capaces de llevarme el mensaje y no me hablaban, hasta que yo les dije que eran cristianos, se empezaron a acercar a mí, empezaron a hablar. Yo tuve un cierto temor, porque todos los que pasaban me decían que eran cristianos de nacimiento. Entonces yo le decía a Dios en su momento, le digo, Dios, yo tengo un hijo apenas de 1 año. ¿Eso va a ser su final? El día de mañana, cuando tenga 20 años, tenga 30 años, bueno, 25 años, 30 años, ¿va a ser un cristiano religioso como los que estoy conociendo? Entonces, una de las cosas que me respondió a través de una de las prédicas es decir que realmente no es un patrón que tienen que seguir nuestros hijos, siempre y cuando nosotros como padres nos sometamos a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a nuestro Padre Celestial, por lo consiguiente, lo que van a ver nuestros hijos desde su infancia, pues va a ser eso. Entonces es lo que nosotros les vamos a enseñar, pero no lo que nosotros vamos a enseñarle por lo que nosotros creemos, sino como decía Pablo, imítenme a mí en lo que yo voy a imitar. ¿A quién? A Cristo. Entonces me decía, ese no es un patrón que se tenga que seguir, sino realmente es algo que tú tienes que, ahora entendemos, tienes que menguar para que Cristo sea en ti y tú puedes escuchar lo que Dios quiere y así mismo enseñárselo a tus hijos. Porque también tenemos que entender que va a llegar una etapa de nuestros hijos que no vamos a poder hacer más allá que simplemente aconsejarlos y estar orando por ellos. Porque llega el tiempo donde ellos tienen esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Pero en lo que cabe a nosotros como padres, tenemos que siempre tratando de buscar esa perfección y esa madurez en Cristo. Que no importa lo que acontezca o todos los problemas que tengamos en ese ínter, siempre vamos a procurar tener el mismo corazón de Dios hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia la iglesia, hacia todas las personas, procurando la perfección o la madurez en Cristo y tener ese mismo amor que Él tuvo. Y fíjate, está tan desvirtuado lo que viene siendo la paternidad de la familia, que el enemigo está trabajando y en realidad está trabajando. Ayer me sorprendió la cantidad de gente que recibimos en la librería. Por lo general nosotros allá en la librería, los días festivos, Día de la Madre, 14 de febrero, son días que circula muchísima gente. Y específicamente el 14 y el 10 de mayo, el 14 de febrero y el 10 de mayo. Mucha gente le va y le regala cosas a su mamá. Muchas veces uno como persona va y le regala algo a su novia. Le conviene, no está buscando. Pero al papá no era muy común ver la fluidez de gente que hubo ayer. Pero qué bueno y qué tremendo, ¿no? Pero más de ir y sí fue tremendo, pero si tú lo ves en el concepto general, aunque muchas veces puedes ver esos destellos de cosas que empiezan a acontecer, te vas a dar cuenta que en cuanto a las cosas que hace el maligno, son más. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Ayer me estaba sorprendiendo ver tanta fluidez de gente que no teníamos tiempo ni siquiera de tomar agua o ir al baño. Entonces en la tardecita, como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde que calmó, que habían cerrado las 2 tiendas que tenemos al lado, fui por un agua fría a la farmacia y salí. Cuando salí a la esquina me topé con un desfile gay en el transcurso ese. Y me di cuenta de lo que estaban clamando, diciendo, la familia no tiene que ver con sexo, sino es el amor. Cuando realmente nosotros sabemos que el verdadero amor tiene que venir del Padre, que es Dios, para contagiarlo a nuestra familia y así fundamentar realmente lo que es la verdadera familia. Nosotros como cristianos no somos homofóbicos,
De hecho, bíblicamente dice que Cristo se sentó con pecadores, con publicanos, y dice que amaba a los pecadores, pero no amaba el pecado. Entonces realmente lo que nosotros estamos recalcando no es el desfile de esas personas, sino el motivo de cómo se llama del desfile ese, porque están desvirtuando totalmente lo que Dios predestinó desde el principio. La familia entre hombre y mujer, la familia entre hombre, mujer e hijos. Pero no es el tema en sí esencial, sino lo que quiero ir, que realmente cómo el diablo está siendo tan sutil en cada área, que realmente nosotros como cristianos muchas veces estamos envueltos en nuestra propia bobería, que no nos estamos dando cuenta de eso. Muchas veces estamos discutiendo el uno con el otro, viendo quién es el mejor cristiano, quién es el peor cristiano, cuando realmente nosotros lo que tenemos que hacer, buscando esa madurez, ¿en quién? En Dios, para ser los buenos padres, porque al fin y al cabo, cuando Dios, yo creo que te demande, no te va a demandar por el buen cristiano que fuiste dentro de la iglesia, sino por el buen cristiano que fuiste en tu casa como cabeza de tu hogar, o a la mujer en su momento como la coheredera de la gracia que Dios le da al hombre. Entonces, yo creo que es una de las responsabilidades que siempre nosotros tenemos que estar en cuenta. Muchas veces nosotros nos quejamos, muchas veces nosotros no estamos conformes como cristianos, muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de nuestros esposos o de nuestras esposas, nos quejamos del hermano, de la hermana, de lo que se está haciendo, de lo que se está dejando de hacer, pero realmente no nos estamos dando cuenta lo mucho que nos hace falta a nosotros renacer con una nueva vida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que lo que nosotros hagamos como papás o como mamás o como hijos, sea lo que Dios predestinó desde el principio. ¿A la imagen de quién? De Cristo. ¿Y a la imagen de quién nos creó Dios? De Dios mismo. Entonces es lo que nosotros tenemos que estar buscando, esa perfección que incluye el amor del Padre hacia nosotros y el de nosotros hacia nuestros hijos y hasta ¿cómo se llama? La iglesia. Esto es como un juego de boliche, ¿no? Como los dominós que pones. Si tú estás bien delante de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere, a todo lo que nosotros hemos aprendido, por consiguiente es como el efecto dominó. Uno le va a dar el otro. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, nuestras generaciones, ¿hasta cuánto pueden estar benditas? Hasta 1000 generaciones. Entonces, no importa, y no estamos hablando de cuestión o de bendiciones económicas ni morales. Es un concepto que va muchísimo más allá de eso. Porque muchas veces nosotros como cristianos podemos tal vez pasar situaciones económicas o tramos de situaciones económicas, pero vamos a tener el favor de Dios que nunca nos va a desamparar en lo más mínimo. Entonces, cuando nosotros busquemos de Dios, busquemos esa perfección y esa madurez que solo Cristo nos los va a dar a nosotros por medio de Él mismo. Una de las cosas que igual me gustaría estar recalcando, que fíjate, muchas veces nosotros podemos hablar de los males padres que son las personas que no conocen de Cristo. Pero si nosotros meditamos, que es una de las cosas que diario tenemos que hacer, meditar de cómo estamos llevando nuestro cristianismo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, de acuerdo a lo que nos enseñan, te vas a dar cuenta que realmente a nosotros nos hace falta mucho para llegar a ser unos verdaderos padres. Muchas veces cometemos errores. En una ocasión estaba yo platicando con mi hijo y le decía, Isaac, ¿sabes qué? Le digo, muchas veces yo te llamo la atención, tú te molestas. Y entiendo tal vez tu molestia, porque pues a nadie nos gusta tal vez que nos llamen la atención. Pero quiero que tengas una cosa en cuenta, que yo soy tu papá, y desde el día que naciste, fue algo maravilloso, ver tu primer hijo, ver tu segundo hijo, ver tu tercer hijo, ver tu cuarto hijo, anímate. Entonces le digo, tal vez, en las correcciones que yo te dé, tal vez yo pueda estar equivocado alguna vez, o tal vez muchas. Pero lo que sí quiero que entiendas, que todo lo que nosotros hagamos, vamos a tratar de hacerlo porque te queremos y porque te amamos.
Ahora, realmente tienes una gran ventaja de que ahora, bien o mal, estamos en la iglesia y estamos aprendiendo de Dios. Entonces, tal vez hayan cosas que tú mismo te des cuenta que no está haciendo yo bien, tú como hijo. Pero eso, les digo, no te impide que tú ores a Dios, porque ya tienes la edad para estar orando por mí, para que Dios me haga un padre conforme al corazón de Dios. Y a mí tampoco me está impidiendo que las cosas que yo vea, porque una de las cosas que a mí me frustraba mucho y me desesperaba, que muchas veces llegaba a la casa y cenábamos y lo que quieran, y venían las acusaciones. Y siempre salía a relucir Isaac. Entonces, yo por lo general no me gusta pegarles, porque me conozco. Entonces me altero un poquito cuando tengo que soltar algunos golpes. Entonces, yo le decía, Isaac, la verdad no me gusta pegarte. Y muchas veces llegaban las acusaciones, y lo que hacía, me encerraba en el cuarto. Y me ponía yo a pensar, meditar, le digo, no quiero corregir, le decía yo quiero corregir, pero sin excederme. La verdad, me gustaría llegar a la casa y decirme, ¿sabes qué? Isaac fue un adorno de mesa, ahí estuvo y no se movió. Pero tengo que comprender y entender que al fin y al cabo es un niño y está creciendo. Y que así como yo, como burro, cometo muchos errores, tal vez ellos lo van a hacer. Pero ahora la gran ventaja o el gran privilegio que tenemos es de aprender de Dios nuestro Padre. Y muchas veces yo creo que Dios ha sido muy paciente conmigo. He hecho cosas que tal vez no me ha consentido, pero sí me ha corregido de una manera bien especial. Hasta llegar al grado de entender y comprender, digo, todo lo que yo aseguraba que era no, al fin y al cabo fue sí, porque Dios lo decía. Pero muchas veces, ¿cuántas veces no peleamos con eso? Entonces yo le decía, yo creo que muchas veces nosotros tenemos que tener esa misma paciencia con nuestros hijos. Y si hay un momento en el cual se me esté gastando la paciencia, tampoco a mí me impide nada orar a Dios para que eso que veo que es muy consistente, que siempre estamos corrigiendo, Dios se lo pueda quitar. Entonces, yo creo que mientras nosotros más seamos humildes delante de la presencia de Dios, reconociendo quién es Dios en nuestras propias vidas. De hecho, Hebreos, me encanta el Hebreos cuando habla de la fe, 11:6 si no me equivoco, porque no habla simplemente de la fe, sino que realmente nosotros tenemos que creer que en verdad hay un Dios. Y cuando nosotros creemos que en verdad hay un Dios, vamos a creer que cuando Él habló, se hicieron las cosas. ¿Cuánto más no va a concederle las peticiones de sus corazones a sus hijos? Para sus hijos, que al fin y al cabo siempre es para el propósito de Dios. Dice la Biblia, cuando tú pidas, tienes que saber pedir, porque no tienes que pedir para tus afanes, sino que tienes que pedir para el propósito de Dios. Ahora, si yo voy y me acerco delante de la presencia de Dios para que mi hijo le permita a Dios, ser lleno de su espíritu, ¿tú crees que Dios no te lo va a conceder? Ahora, nosotros lo estamos haciendo o estamos más preocupados en lo que nosotros creemos hacer y es correcto. Entonces, muchas veces, y le decía también a mi esposa, le digo, y estoy consciente de que por mucho tiempo en mi vida cristiana, a pesar de que hubieron muchos dones espirituales en mi vida para la edificación de la iglesia y para la edificación nuestra, muchas veces las hice en mis propias fuerzas. Porque no simplemente es tener el don espiritual, que es bueno tenerlo, sino que también, y lo importante, es estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios. Perdón, 1 de Corintios. Primera de Corintios capítulo 13. Fíjate, dice la preeminencia del amor. Nosotros tenemos que entender esta mañana
que cuando nosotros hablamos del amor del Padre, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. Y creo que es el primero. Dice, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿cómo vengo a ser? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué voy a hacer? Dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me va a servir? De nada me sirve. El amor, dice, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Y dice, pero las profecías se acabarán y cesarán en las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y quién es lo perfecto? Cristo y el amor de Dios. Dice el 11, cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, ¿qué es lo que estamos buscando? La perfección, la madurez de un verdadero hombre, de un verdadero padre. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y esos tres, pero el mayor, ¿cuál es? El amor. Fíjate, una de las cosas de las que estaba yo meditando un poquito en cuanto a todo esto, yo decía, muchas veces nosotros como papás siempre vamos a tener la intención de hacer bien para nuestros hijos, pero seamos cristianos o no seamos cristianos, pero siempre nos vamos a tener que dar cuenta que nosotros, por más que lo intentemos, eso no va a poder acontecer, porque simplemente es Dios en nosotros que tiene que poder hacernos un padre conforme a su corazón. Entonces muchas veces nosotros nos capacitamos para ser papás, no sé si lo han visto, hay hasta programas de televisión para esposos, para papás. De hecho, muchas veces nosotros vamos con el psicólogo si tenemos problemas, para ver cómo somos mejores padres o tener un mejor matrimonio. Pero lo último que hacemos, ¿qué es? Acercarnos al Padre de originalidad, el que es desde el principio. Entonces eso es lo último que hacemos. Lo último que hacemos es escuchar a Dios. Escuchamos cualquier tipo de consejo para ser buenos padres, pero no lo hacemos. Entonces, muchas veces yo me he dado cuenta que muchas veces la intención está en nuestro corazón, pero el fruto de eso es todo lo contrario. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tal vez muchas veces nosotros podemos tener la capacidad, podemos ver programas de televisión, podemos hablar con psicólogos, podemos hablar con esto y con lo otro, pero todo eso, ¿cómo lo vamos a hacer? En nuestras propias fuerzas. Creemos que lo vamos a poder lograr nosotros. Entonces, una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho en estos últimos días es cuando yo le decía a Dios, Señor, yo muchas veces he hecho las cosas en mis fuerzas, ahora entiendo que tienes que ser tú en mí. Pero también entiendo que hay un proceso. El primero, el saber y conocer que tiene que ser Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para poder ejercer el verdadero cristianismo, ya sea como padres, como hijos, como esto. Ok, ya lo entendí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que pasar ahorita? Tengo que morir a mi carne, porque de nada me va a servir, porque por mucho tiempo lo he tratado de hacer en mis fuerzas y en mi carne. Entonces viene un proceso de morir en la carne. El proceso de morir en la carne no es algo que quisiéramos con mucho gusto. ¿Quién se quiere morir? Nadie.
y nuestra carne muchísimo menos. Pero entonces es un proceso que nosotros tenemos que pasar, pero para eso tenemos que tener algo bien importante, que es humildad y mansedumbre. Poder estar ya sentaditos, escuchando, meditando, pasando tiempo con Dios, y que Dios vaya haciendo las cosas, derrumbando todo concepto humano que teníamos o que traemos. Posteriormente a eso, entonces Dios se va a glorificar, porque si tú lees la Biblia en todo en el contexto, va a hablar que nosotros como creación de Dios, como humanos, como personas, nuestro cuerpo, está hecha a las medidas y perfectas para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca va a estar en su templo mientras el cuerpo esté sucio, y ahora entendemos si está en su carne, porque Él quiere un templo limpio. De hecho, la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo con todos nuestros pecados, con toda la maldad que tenemos. Entonces, el reconocer realmente esa necesidad que tenemos de Cristo, de morir a nuestra carne, que nosotros no podemos, pero que Él lo haga por medio de Cristo, para que entonces nuestra vida empiece a fluir el mismo Espíritu de Dios que nos va a hacer ser buenos padres en toda la extensión de la palabra, con humildad, con mansedumbre, con amor, exhortando, enseñando, disciplinando, y ya no hacerlo nosotros por nuestras propias fuerzas. Una ocasión estaba yo pegándole a Isaac y se me pasó la mano con la faja y lo marqué. La verdad me sentí muy mal, y de ahí empecé a decir, Señor, en verdad no quiero pegarles, pero cuando sea necesario disciplinarlos de esa manera, ten tú el control de eso, que ni yo sea tan excesivo, pero que tampoco sea leve. De hecho, una de las cosas que el pastor siempre habla, y me encanta escucharlo, es que en todo tiene que haber un equilibrio. Nunca hay más y nunca hay menos. Entonces nosotros, cuando venimos a los pies de Dios, a buscar de Dios, nosotros tenemos que entender que el concepto no es nosotros, sino es Dios, es Cristo. Porque ¿por quién fueron creadas las cosas? Por Él. ¿Y para quién fueron creadas las cosas? Para Él. Aún nuestra propia vida, independientemente seamos mujeres, seamos hombres, padres, madres, hijos, tiene que glorificar el nombre de Dios. Y eso lo único que lo vamos a conseguir es a través de Cristo. Y fíjate, y muchas veces yo le decía a Dios, Señor, pues muchas veces lo he hecho en mis fuerzas. Entonces, pues he compartido devocionales, he predicado, he servido, he trabajado allá atrás, esto y lo otro. Entonces, leyendo acerca de los dones espirituales y de los frutos del Espíritu Santo, me dice, es que todo lo que está haciendo no está mal, porque cuando el don del Espíritu Santo se manifiesta en ti, es para la edificación de la iglesia. Y eso va a seguir por todos los tiempos. Pero más allá, o el complemento del don espiritual, tiene que ser el fruto del Espíritu Santo. Por eso leímos la preeminencia del amor, porque fíjate, en los capítulos 1 de Corintios 12, del 8 al 10, en Romanos del 12, del 6 al 8, en Efesios 4, 11, vas a encontrar los dones espirituales, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lenguas, el servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, pero no sé qué significa, pero bueno, misericordia, alegría. Entonces dice que todos estos dones de nosotros, Dios nos los va a entregar como un regalo para ejercer y para la edificación de la iglesia. Entonces es algo que el Espíritu de Dios nos los va a entregar para que nosotros podamos edificar la iglesia de Cristo. Pero dice, y si te das cuenta, todos estos dones siempre son cosas que que nosotros podemos hacer en el sentido de profetizar, de enseñar, de servir, de las lenguas, porque cuando hablamos lenguas, pero dice, realmente lo que más, yo entiendo que lo que más importa ya no es tener esta manifestación de los dones, sino realmente tener los frutos del Espíritu Santo, lo que te lleva a hacer correctamente o ejercer bien los dones espirituales. Vamos a Gálatas 5:22.
Porque dice, ¿ya están allá? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Eso tú lo puedes hacer? El amor, no entiendo cómo tú puedes hacer que el amor fluya, sino que realmente tú puedes tener amor, porque es un fruto del Espíritu Santo, para poder ejercer en su máximo esplendor el don de profetizar, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de servir. Posteriormente dice, gozo, que el gozo realmente es lo único que nos puede dar, entender quién éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora. Y no importa lo que pase en nuestra vida, sino poder entender todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si todo lo que habíamos hecho nosotros mal, Dios lo hizo nuevo, ¿qué nos puede esperar en un futuro? Decía el apóstol Pablo, no me importa dar todo por basura. He aprendido a vivir en las riquezas, también he aprendido a vivir en la pobreza. A Pablo en el concepto, te vas a dar cuenta que fue perseguido y no le importó. Lo perseguían y se paraba en la puerta de una sinagoga a seguir predicando y lo volvían a perseguir. Entonces, para la gente en lo natural dirá, es un masoquista. Pero si te das cuenta, Pablo es una de las personas que más entendido tenía lo que Dios había hecho en su vida. Porque él dice, yo he visto el galardón que tengo en los cielos. Y si tú ves lo que dice la Biblia cuando dice que Dios tiene preparado para nosotros cosas que ojo no vio y oído escuchó. Entonces, imagínate, si nosotros hemos estado viviendo muchísima bendición, y no estoy hablando de lo económico, sino de nuestro matrimonio restaurado, nuestra familia, grandes expectativas que tenemos con nuestros hijos, la esperanza que tenemos, el convivio que tenemos. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo eso, nuestra vida tiene que estar llena ¿de qué? De ese gozo, que el único que nos puede dar es la convicción del Espíritu de Dios en nosotros, para poder estar llenos de ese gozo, que es el gozo que nos va a seguir haciendo permanecer en medio de cualquier prueba. Dice, gozo, paz, que igual vamos a tener paz, y una de las escrituras dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y seguimos con ella paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? Y parece algo, no quiero llamarlo contradictorio, pero venía Cristo, y una de las cosas que se quejaban los fariseos, ¿de cuáles eran? Que no respetaba el día sabático. ¿Por qué él sana enfermos en el día de descanso? Dice, mientras el esposo no estaba, pues la esposa guardaba respeto. Pero ahora que está, nosotros vamos a celebrar junto con el esposo. Entonces, cuando nosotros somos llenos de ese Espíritu de Dios, no es que dejamos afuera la ley, sino que el Espíritu de Dios hace que nosotros podamos cumplir la ley y por lo consiguiente estar llenos de todos esos frutos. Y por lo consiguiente, nuestra paternidad o nuestra maternidad, siendo las mamás, o nuestros hijos, por lo consiguiente, tiene que ir por buen camino. ¿Por qué? Porque ya no es querer aparentar ser algo que no somos, o querer agradar a alguien que jamás vamos a poder agradar, sino realmente vamos a hacer la obra de Dios, no en nuestras fuerzas, sino a través de Cristo. Entonces, con eso, todos los que estén encaminados a hacer la voluntad de Dios, van a ser agradados, porque ya no va a ser nuestras fuerzas, porque todos vamos a estar más bajo el mismo concepto, que es hacer las cosas por medio de Cristo, que es nuestra esperanza de gloria. Entonces, entendiendo un poquito esto, y estaba yo pensando y le decía, es verdad, porque muchas veces nosotros como papás queremos imponerle las cosas a nuestros hijos a las fuerzas. Y no es que esté mal que pues, ¿sabes qué? No quieres, dámelo en sus pertenencias o cuando vivan en tu casa, porque hasta en cierta manera ahí puedes como que demandarles un poco más. Pero independientemente de eso, realmente saber que cuando nosotros pasemos ese tiempo con Dios y empezamos a tener esa relación a través del Espíritu de Dios y empiecen a fluir esos frutos del Espíritu Santo,
con cada cosa que nosotros hagamos en lo íntimo, en la casa, cuando hablemos, cuando los miremos, va a ser algo que les va a enseñar y que les va a instruir de parte de Dios. Porque no lo vamos a hacer, por eso creo que dice, y con tales cosas no hay ley, porque no les vas a imponer una ley, sino que ellos mismos van a ver que toda la ley se ha vuelto vida, ¿dónde? En tu vida, y lo van a tener como algo bien natural. Me acuerdo que cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, empezamos a congregarnos y todo, nació mi hijo, tenía 3 años, y a él hablábamos mucho de la Biblia, y le decíamos el cielo, Dios está en el cielo, Dios es amor. Tenía 2 añitos, estaba empezando a hablar. Hasta que un día me dijo, papá, me quiero ir con Dios. Le dije tan bonito lo que es el cielo, que le dio ganas de irse. Y ahí yo me puse a pensar. Digo, no quiero que te vayas todavía. Pero empiezan a ser tan naturales esas cosas para los niños, que muchas veces el hablar de las cosas de Dios es su vocabulario de a diario. Pero porque nosotros le hemos permitido a Dios se manifieste en sus multiformas, en la multigracia de Dios, y empezar a instruir. Y no se lo imponemos como ley, sino porque lo ve desde su nacimiento, o sea, desde que es pequeño, desde que llega a Cristo, ya lo ve en sus padres como algo que los está dirigiendo en su vida cotidiana. Y así como esto, por ejemplo, igual, me acuerdo que cuando mi esposa le empezó a enseñar la Biblia a Isaac, no sabía ni leer. Hay una Biblia que se llama Amigos por Siempre. Esa Biblia tiene es una Biblia completa, pero tiene pequeñas ilustraciones en medio. Entonces me acuerdo que mi esposa abría la Biblia y le mostraba el dibujo y le contaba la historia, y así se iba con cada una de ellas. Entonces cuando íbamos al seguro, cuando mi esposa iba al seguro, Isaac siempre viajaba con su Biblia, la agarraba. Y se sentaba junto con una señora y le abría su Biblia y le empezaba a contar todo lo que su mamá le contaba con las mismas ilustraciones. Eso me sirve como herramienta de venta en la librería. Entonces, pero era tan bonito que la señora le decía, ¿sabes qué, hijo? Sigue así. Y se quitaba, ¿no? Entonces, pero son cosas que cuando estamos arraigados en hacer el propósito de Dios por medio de su Espíritu, para que hagan esos frutos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como padres ya no tiene que ser una imposición para nuestros hijos, sino que lo están viendo y por lo consiguiente es algo natural para ellos. Y así va pasando. Entonces, por eso les decía, cuando yo escuché por medio de las predicaciones que mi hijo no tenía que seguir el mismo patrón que los demás cristianos que había yo conocido de niños y que fueron ya más grandes religiosos, me decía Dios que no tenía que ser el mismo patrón. Por cuanto tú, mengues para que el Espíritu de Dios more en ti, o Cristo en ti, para que sea la esperanza de gloria, es lo que va a ver tu hijo. Y lo va a ver y va a ser ejemplo. Entonces, fíjate cómo una cosa lleva a otra. Si nosotros en lo natural somos igualitos a nuestros padres naturales, en las cosas que hacemos, las que hablamos y todo, imagínate cuando tú estés lleno de Cristo. ¿Qué es lo que va a ver tu hijo? Esa llenura. Entonces nosotros tenemos las grandes expectativas que tienen que pasar cosas maravillosas en nuestra propia vida. Entonces yo le decía a mi esposa, estamos pasando situaciones muy duras en todos los sentidos, pero tal vez le digo, eso es bueno. Podemos tal vez estar unos días tristes, tal vez no buscar la salida, tener ciertas situaciones entre nosotros, pero date cuenta cómo el inmenso amor de Dios siempre nos va a estar acobijando. Y aun cuando pasemos esas situaciones duras, es porque Dios nos está disciplinando. Una, porque quiere formar nuestro carácter. Otra, porque realmente nosotros metimos no las 2 patas, sino las 3, 4, 5 patas, todas las que normalmente hacemos. Pero Dios ahí sigue como un papá con sus polluelos, dirigiéndoles, hablándoles, enseñándoles, instruyéndoles. Entonces le digo, tal vez pasemos situaciones, no sé si sea 1 año, si sean 2 años, pero que todo eso nos sirva para que nosotros empecemos a ser personas humildes y reconocer que necesitamos de Dios. Realmente en cualquier área de nuestra vida tenemos que necesitar de Dios. Y fíjate que la madurez no significa, o la perfección que es madurez,
no significa que tú seas bueno. Porque al fin y al cabo, de antemano, Dios que sabe que nosotros somos malos y de fábrica. Porque nosotros cometimos errores desde que nosotros nacemos, yo creo. Desde que llegamos con nuestros padres, lo que nos enseñan. Porque de hecho, fíjate, una de las personas, abre tu Biblia Hechos 3:22. ¿Están allá? Hechos 13:22. 13, ya vieron, se confundieron. Yo me confundí. 13:22. Es para que despierten, hombre. Dice 13:22. Dice, mira, desde el 20, después como por 400 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, y Dios le dijo a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El 22, quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Y fíjate, esto es lo importante. Varón, ¿conforme a qué? Conforme a mi corazón. Ahora, esto fue cuando estaban escogiendo a David para suceder a Saúl. Pero hasta que David no fue rey, no pasaron muchísimos años, porque a David lo ungen desde pequeño. Entonces la historia bíblica cuenta que Dios manda a Samuel a buscar rey de entre los hijos de Isaí. Y se presentan todos los hijos de Isaí, pero no se presenta David. Y le dice Dios a Samuel, mira, pregunta que si hay uno más. Y le dicen, sí, está cuidando las ovejas. Dile que hasta que no venga él, tú no vas a hacer nada. Y lo mandan a buscar. Y como que Samuel tiene una duda, porque pues antes de David pasan todos los hermanos de David, altos, fuertes, de buen parecer, dice la Biblia, todos hechos para ser reyes, pero a ninguno de esos escogió Dios. Y le dice Dios a Samuel, este es porque yo no veo el parecer de lo que ven los ojos a simple vista, sino que yo veo ¿qué? El corazón. Entonces, cuando pasa esto y lees este versículo, da a entender de que desde antes de que Samuel se presentara delante de los hijos de Isaí, él ya había escogido a David y ya lo sabía de antemano. Porque le dice Dios a Samuel, y aquí lo dice Hechos, porque en David he visto un ¿qué? Un varón o un hombre conforme a mi corazón. Entonces la pregunta es, y yo creo que muchos se hacen la pregunta, ¿un varón conforme al corazón de Dios? Porque si tú te das cuenta, posterior después que acontece esto que Samuel le dice, que Dios le habla a Samuel, que es un varón conforme a de Dios, y después que lo ungen, pasan muchísimas cosas en la vida de David. Desde que se mete con Betsabé, manda a matar, y hace muchas cosas que naturalmente están incorrectas. Entonces tú preguntas, ¿por qué un hombre conforme a su corazón? Pues, ¿habrá olvidado Dios de lo que escribió en el relato de David en la Biblia? No, sino que cuando tú lees el Salmo 51 y te das cuenta del arrepentimiento de David delante de Dios, vas a entender cuál es el corazón de Cristo o cuál es el corazón de Dios. Que no está buscando hombres perfectos ni mujeres perfectas, sino que está buscando hombres con toda la humildad y mujeres con toda la humildad para reconocer
lo mal que nosotros andamos delante de Dios y clamar a Dios para que Él haga una obra en nosotros, para que Él sea el que nos lave. Vamos a leer el Salmo 51. Porque fíjate, aquí David, yo creo que ya no buscaba ninguna salida, por cuanto hizo todo en sus propias fuerzas, creyendo que lo que hacía era lo mejor. Entonces, estando ya consumido por su pecado, por su maldad, se acerca delante de la presencia de Dios. ¿Están allá? Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Está clamando David por misericordia a Dios. Se sentía, yo creo, totalmente agobiado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le pide a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No está diciendo que Él se va a lavar, que Él se va a limpiar, sino que está acudiendo por la misericordia de Dios para que Dios mismo lo lave y lo limpie. El 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Algo que nosotros tenemos que hacer para poder tener ese corazón es reconocer cada una de nuestras rebeliones que tenemos. Y por lo consiguiente, lo que nosotros estamos pasando. Dice, y mi pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y le dice el 4, contra ti, solo he pecado. Entonces, cuando nosotros que somos cristianos, que somos la creación de Dios, para la gente que pues no tiene el conocimiento aún de las Escrituras y de lo que Dios quiere, cuando nosotros estamos de rebeldes o de pecado, ¿contra quién lo estamos haciendo realmente? ¿A quién le estamos fallando? Aquí lo dice, el 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice, para que seas reconocido justo a tu palabra y tenido puro en tu juicio. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, fíjate el 6, he aquí tú amas la verdad ¿en qué? En lo íntimo, porque Dios sabe que muchas veces nosotros como cristianos podemos aparentar mil cosas estando en la iglesia, que somos los mejores cristianos, pero en lo íntimo realmente sabemos que no podemos engañarnos ni a nosotros, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, y muchísimo menos a Dios. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Dice, purifícame con hisopo, entonces seré limpio. Lávame, y entonces seré más blanco que la nieve. Y dice, y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el 9, entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Porque realmente, fíjate, una de las cosas que Dios quiere en nuestra propia vida, y hay un versículo que lo avala cuando dice que cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios nunca trae a memoria lo que nosotros hicimos mal antes, sino que realmente Él hace todas las cosas nuevas. Entonces David estaba diciendo, te pido por favor que borres todas mis rebeliones y borra todas mis maldades. Y dice el 10, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que pedir a diario, y por eso Dios le decía que David era un varón conforme a su corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque ¿quién es el único que nos puede renovar de todo lo que nosotros traíamos? Tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo a través de su espíritu que nos renueve. Hoy por hoy, nosotros podemos tener una vida de lo que teníamos antes, súper bendecida. Pero tenemos que entender que el único que lo pudo hacer fue Cristo. Que si yo tengo expectativas con mis hijos, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser por Cristo. Que si nosotros podemos tener este momento de estar buscando de Dios, tiene que ser Cristo que tiene que estarnos renovando su espíritu en nosotros. Porque de antemano nosotros somos pecadores, y David lo entendía. Dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Fíjate, si no hay ese espíritu nuevo que es el Espíritu de Dios para nosotros,
¿Qué nosotros podemos enseñar? Nada. Y aún como padres, nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos, sino todo lo contrario. Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. Muchas veces nosotros creemos que el servir, el trabajar allá, como lo hacemos allá atrás, es un sacrificio para Dios. Yo creo que estamos en un error. Que si bien muchas veces nos cuesta trabajo ejercer un trabajo que normalmente no hacemos, todo lo que nosotros hacemos para Dios, yo creo que es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Dice la historia bíblica que David le dice, Dios, yo quiero construir tu casa, quiero construir un hogar para ti, un lugar donde estés. Y le dice David, ¿sabes qué? Tú no me vas a construir casa, porque tus manos fueron manchadas de sangre. Entonces, si tú te pones en esa perspectiva o verlo desde ese punto de vista, te tienes que dar cuenta que nosotros somos unos privilegiados. ¿Quiénes somos nosotros para construir la casa de Dios? Si no porque sea una construcción material hecha por el hombre, sino por lo que construimos allá atrás en nuestros corazones, cuando nuestros hijos nos ven trabajar, cuando nosotros estamos siendo ejemplos para toda esa generación que está llegando. Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. No la construcción física, sino la construcción en el corazón de las demás personas, que aún después, cuando nosotros terminemos toda esta construcción, aún van a servir para resguardar a todas las personas que van a venir a tener ese conocimiento de Dios, el que tenemos hoy por hoy. Entonces, cumplir la palabra que dice, dar por gracia los que has recibido por gracia. Hoy por hoy tú vienes y estás cómodo aquí en la iglesia, en este templo, aunque no son aires acondicionados, pero son ventiladores. Pero ¿estuviste cuando se construyó acá? No, estás recibiendo por gracia lo que hicieron antes, por gracia, toda esta construcción. Entonces son cositas que nosotros tenemos que darnos cuenta que por más que nosotros podamos hacer algo o sacrificios, no es tan importante como lo que vas a leer a continuación, dice 17, el 16, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos, pero dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, no vas a despreciar tu Dios. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar esta mañana para ya finalizar? Que nosotros tenemos que entendamos esta mañana, porque yo creo que así Dios me lo hizo ver en lo personal a mí. Yo le decía, Dios, en verdad que tú me has dado el privilegio de llegar a la iglesia recién casado. Sí teníamos problemas, es verdad. Un año después se embaraza mi esposa cuando no se pudo embarazar. Nace mi primer hijo, nace mi segundo hijo, nace mi segunda hija y mi tercera hija. Y pasan años, vivimos en la iglesia, trabajamos dentro de los ministerios de la iglesia. Y yo le decía a Dios, ahora yo entiendo que hay muchas de las cosas que hemos hecho en todo ese trayecto, que si bien han sido buenas, también hay cosas que hemos errado, tanto yo como la cabeza y como padre de mis hijos, que tengo que enmendar, porque todo lo hicimos en nuestras fuerzas. Y tal vez muchas veces hicimos cosas de acuerdo a lo que nosotros creíamos y no de acuerdo a lo que estaba estipulado en la Biblia. Entonces le digo, Dios, en verdad que no quiero hacer nada sin ser dirigido de parte tuya. Como padre, no he sido el mejor y tal vez he sido el peor. Como esposo, tal vez no he sido el mejor, tal vez he sido el peor. Como hermano con ustedes, tal vez no he sido el mejor, tal vez he sido el peor. Como hijo espiritual de nuestro pastor, tal vez no he sido el mejor, he sido el peor. Como hijo, y está acá mi papá hoy, estoy seguro que no fui el mejor, sino fui el peor. Entonces, una de las cosas que yo le decía, Señor, en verdad que
que muchas veces hasta puedo aparentar ser un buen cristiano, pues por las cosas que haces, trabajas en el ministerio, hoy compartes la palabra, compartes el devocional, estás sirviendo. Pero si yo no empiezo a reflejar todos esos frutos del Espíritu Santo, realmente no va a servir de nada. Por más que yo me esfuerce, muchas veces vamos a terminar hasta frustrados. De hecho, yo me estaba frustrando hasta que no llegó esa palabra de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, son nuevas expectativas que tenemos, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir en el transcurso, los tropiezos que podamos tener, tenemos esa esperanza de que Cristo va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Nunca vamos a poder agradar a nadie, ni a nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos mal hasta por las propias cosas que nosotros hacemos. Pero si nosotros nos sometemos a la voluntad y a esta palabra que Dios nos ha dado, vamos a poder entender que aunque hay un proceso para que eso se pueda cumplir, para buscar esa perfección de Dios o esa madurez en Dios, vamos a entender que tenemos esa gran esperanza de que Dios nos va llevando por todo un proceso, hasta llegar a ser los mejores padres, no conforme a nuestro corazón, sino conforme al corazón de Dios. Los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos, los mejores en nuestro trabajo. Muchas veces nos afanamos y siempre nos vamos a afanar. Es nuestra naturaleza humana y con la que estamos peleando. Y Dios mismo lo decía, Cristo mismo lo decía, no te afanéis por las cosas del mundo, no te afanes por el que vas a comer, el que vas a vestir. Cuando tú tienes consciente de que Dios tiene el control de todo eso va a venir. Y te dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque Juan el Bautista decía, cuando llegó Cristo y comenzó su ministerio, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es en verdad lo justo de Dios? Realmente entender quién eres tú y quién es Dios. Y que solo por medio de Dios o de Cristo podemos hacer las cosas. Entonces yo considero que nuestro mejor regalo como papás es que Dios nos enseñe en lo personal y en lo individual a cada uno de nosotros cómo tener ese corazón de Dios para expresarlo en nuestra casa. Porque ¿de qué me sirve tener una iglesia tan grande si en mi casa estoy mal? Entonces, que Dios nos enseñe, cambie nuestro corazón. Dice en una de las escrituras, si tú vienes delante de la presencia de Dios y le pides que quite tu corazón de carne y te ponga tu corazón de piedra y te ponga el de Él lo va a hacer. Y te repito, dice igual escrituralmente, si un hombre en lo natural, un hijo viene y le pide pan, su papá no le da serpientes, sino que le da pan. ¿Cuánto más si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé ese corazón de Cristo a nosotros, para amar de la misma manera que amó Cristo, para enseñar de la misma manera que enseñó Cristo, para disciplinar de la misma manera que disciplinó Cristo, para hacer todas las cosas que hizo Cristo? De hecho, muchas veces nosotros yo creo que no tenemos ni siquiera complicarnos la vida. Leamos los evangelios, oremos y que Dios nos enseñe. ¿Te imaginas que, por ejemplo, que venga mi hijo, Isaac, Suryo, Gaby, delante de mí y me dijera, papá, tengo un problema, tengo esta situación, quiero platicarla contigo? Y yo le diga, ¿sabes qué? No tengo tiempo. ¿Cómo crees que va a terminar? Nunca se va a volver a querer acercar a mí. Entonces, imagínate que Dios nos aconseja que nosotros siempre lo busquemos. Entonces, Él nunca va a dejar nada de lo que nosotros les clamemos que venga a nuestro corazón al aire, sino todo lo contrario. En el momento que Él sienta que es correcto solucionar nuestro problema o darnos la solución, Él lo va a hacer. Entonces podemos vivir confiados. Entonces esta mañana, una de las cosas que estaba yo pensando en todo esto, porque tampoco era la palabra que iba a compartir, sino que me dijo el pastor, comparte acerca de la paternidad. Y me ponía a pensar, paternidad, pues hay miles de personas que pueden compartir acerca de la paternidad antes que yo, pero yo sentía y decía, es algo para que tú mismo aprendas y darte cuenta de todas las cosas que has hecho mal, no simplemente como papá, sino como esposo, y poderle pedir perdón a tu esposa,
a tus hijos, a tu papá que ni siquiera sabía que iba a venir, a tu papá espiritual, a tus autoridades, por cuanto las cosas las has hecho en tus propias fuerzas, y aunque aparentemente has servido, has predicado, y no es que esté mal, porque al fin y al cabo son dones del Espíritu Santo, no van fluyendo a través de los frutos del Espíritu Santo, porque aquí lo esencial es que tú, cuando sirvas, lo hagas con el fruto, que ejerzas tu don, pero lleno del Espíritu Santo, con todos esos frutos. Te voy a servir, pero lo voy a servir con amor. No voy a esperar nada a cambio. Todo lo voy a sufrir, todo lo voy a padecer, pero lo voy a hacer porque realmente el amor de Dios está en mí. Y lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque te has sido bueno, Padre. Esperamos, Señor, que hayamos podido aprender, Señor, el día de hoy, Señor, en esta mañana, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, como hombres, como papás, Señor, como cristianos, Padre, y todo lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Nosotros somos realmente imperfectos, Señor, y cada vez que nosotros metemos nuestras propias opiniones, Señor, en las situaciones, Padre, nos enredamos cada vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que en verdad, Señor, nosotros seamos humildes y siempre busquemos de ti, Señor, para aprender, para saber de ti, Señor, para llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. En verdad que creo que estamos cansados, Señor, de vivir todo en nuestras fuerzas, Señor. Hacer todo en nuestras fuerzas, Padre. Por más que lo intentamos, Señor, siempre nos metemos en dificultades, Señor, en problemas, Padre. Muchas veces terminamos frustrados, Señor, en nuestra relación con nuestras esposas, Señor, o con nuestros esposos, con nuestros hijos, Señor. En las situaciones económicas, Señor, en nuestro trabajo, Padre. Queremos cosas nuevas, Señor, pero no hechas por nosotros, Señor, sino cosas nuevas, Señor, hechas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que cada vez que nosotros hagamos algo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya, Padre, y podamos tener esos frutos, Señor, de paz, de bondad, Señor, de gozo, Señor, de amor, de paciencia, Señor. Con cada una de las cosas que hacemos, Señor. Y ahorita que vamos a trabajar, Señor, que lo hagamos de la misma manera, Padre. Cuando nosotros ofrezcamos, Señor, nuestros diezmos, Señor, nuestras ofrendas, Padre. Que sea sin pesar, Señor, si sea realmente con ese mismo amor, Señor, que lo hacía Cristo, Padre. Y con todos esos hombres que han cruzado, Señor. Dándole el todo, Señor, pero no en cuanto a lo físico, Señor, sino realmente desde el corazón, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Perdona por cuanto hemos hecho mal, Señor. Y permite que enmendemos, Señor, pero ahora a través de tu Espíritu Santo, Señor. Perdona, Señor, toda nuestra iniquidad, nuestra maldad, Señor. Perdona toda nuestra religiosidad, Señor. Y permite que nosotros podamos buscar, Señor, tu rostro, Señor, de ti, Señor, día con día, Señor, en nuestras casas, en nuestro hogar, Señor. Y que no importa, Señor, lo tarde que sea, Señor, sino que te busquemos de mañana, de madrugada, Señor. Como cuando lo hacíamos cuando llegamos, Padre. Perdona, Señor, en verdad que perdona nuestro mal proceder, Señor. Pero te queremos agradecer, Señor. También las buenas nuevas, Señor. Que es Cristo en nosotros, Señor. La esperanza de gloria, Señor. La salvación que tú nos traes, Señor. Y saber que, Señor, que solo por medio de ti, Señor, podemos ser mejores, Señor. Y que hoy, Señor, nuestra vida va a ser para bendición, Señor. Para la edificación de tu iglesia, Señor. Para la búsqueda de tu reino, Señor. Como padres, como hijos, Señor. Como mujeres, como esposas, como madres, como hijas, Señor, como abuelos, como abuelas, como todos, Señor, porque tenemos esa expectativa, Señor, que tú lo vas a hacer, Señor. Solo permite que nosotros perseveremos, Señor, y menguemos, Señor, y que por toda situación adversa que venga en contra de nosotros, Señor, nosotros sigamos firmes, Señor, a ese cimiento, Señor, que es Cristo, Señor, a esa roca, Padre, para que cuando venga la tormenta, Señor, no seamos como los que fuimos cimentados, Señor, o construidos, Señor, en la arena, Señor, sino sobre la roca, Padre. Guárdanos, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Queremos que se haga la buena voluntad tuya, Señor, en nosotros, Señor. Podemos pasar mucho tiempo, Señor, orando, Señor, pero queremos agradecerte, Señor, y entregarte todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.